RTNN Honduras presenta. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 18 años. Usted está en sintonía de su programa Hablemos de Política y Elecciones, un programa que se transmite desde Tegucigalpa, Honduras, usualmente a través de Todo Noticias Network, TNN, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, desde el mes de julio pasado, y todavía el próximo 1 de diciembre, donde cerraremos la emisión por la coyuntura, por supuesto, de su programa. Este programa busca revisar las condiciones ideales de la práctica política electoral, revisando lo que la normativa, lo que la ley, lo que la parte técnica indica como el ideal. Hay un contraste en la práctica política local, en la práctica política hondureña, y en ese contraste tratamos de buscar aquellas condiciones que son posibles y que nos permiten entonces avanzar, no retroceder, avanzar. Y con ese punto, bajo un enfoque ya no solamente de la educación cívica a la que estamos acostumbrados, sino bajo un enfoque de construcción de ciudadanía democrática. ¿Y cuál es la diferencia entre educación cívica y educación para la ciudadanía democrática? La primera, usted y yo somos objetos de democracia. En la segunda buscamos ser sujetos de democracia. En ese sentido, los esposos Curwan, que son los dueños del canal, han dispuesto desde esa fecha de julio tener este espacio con el propósito de brindar la información sin ningún sesgo político, sin ninguna interpretación antojadiza, sino más bien, reitero, bajo esa dinámica de lo posible versus lo real, desde lo ideal contra la práctica política real para buscar lo posible, y en ese sentido ir haciendo valer, como dice aquí la animación que tenemos en la parte derecha inferior, de que tu voto decide. El próximo 30 de noviembre estamos convocados a la elección general para elegir a un nuevo presidente de la República de manera genérica, al nuevo Congreso Nacional de la República y a las corporaciones municipales 298. Hoy vamos a ampliar el tema de la desinformación en los procesos electorales. Tenemos una persona invitada que está desde Bilbao, España. Agradecemos este gesto que ha tenido para atender la invitación, considerando que el uso horario por allá es diferente. Y hoy conversaremos con una persona experta que ha alcanzado grados académicos a nivel de doctorado, que es una persona que es politóloga, mercadóloga en la parte política, en la parte de campañas electorales, y sobre todo que ha desempeñado una función enorme en la investigación de la ciberpolítica y también dentro del tema de la desinformación electoral. Hoy entonces el tema será
ampliar sobre cómo afecta la desinformación electoral el tema de elecciones como las que nos estamos preparando. Y para eso le damos la bienvenida a Carmen Beatriz Fernández. Carmen Beatriz, hasta Bilbao, bienvenida a su programa. Se le saluda. Encantada de estar con ustedes, Denis. Muchas gracias por la invitación. Sí, iniciamos. Carmen Beatriz, si nos puede contar para la audiencia esa extensiva carrera que usted ha tenido con el tema político, con el tema electoral, con la observación electoral, con las campañas políticas en Latinoamérica y otras regiones, para ponernos en contexto y de ahí arrancar con el tema al cual estamos convocados en esta tarde. Sí, bueno, yo vivo en España desde hace 10 años y soy venezolana. Me tocó venir hace ya una década. He tenido como una trayectoria dual, ¿no? He sido siempre he sido profesora, he sido académica, pero también he sido consultora durante muchos años. Y me desempeñé mucho tiempo en Venezuela como consultora, al mismo tiempo que daba clases en instituciones de cuarto nivel, pues en escuelas de posgrado. Pues cuando vine a España, básicamente me dediqué a la vida académica. Hice el doctorado y he seguido siendo profesora vinculada a la Universidad de Navarra y a otras universidades, como la Universidad Complutense, que tiene un proyecto muy interesante de un observatorio contra la desinformación. Entonces, en este observatorio contra la desinformación, que venimos trabajando desde el año 2023, venimos observando todos los procesos electorales de Latinoamérica y Europa. De América y Europa, porque también se trabajó con las elecciones norteamericanas o con la desinformación que corría en español, en los canales orientados al segmento hispano. Y bueno, se han observado pues un buen número de elecciones en todos estos años con ese énfasis, ¿no? No es observación electoral como es más usual de procesos la preparación para la elección, sino es un observatorio dedicado a la desinformación digital, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, el que tenga interés en este tema, pues puede acudir a la página, a la web del Observatorio Complutense de Desinformación. Allí están los informes de las distintas procesos en los que se ha trabajado, que son a la fecha unos 15, creo. Entonces, sí. No, continúa. Disculpa, pensé que había hecho una pausa ahí. Simplemente quería decir que incluyendo el proceso hondureño, que también se está observando con mucho interés, ¿no? Que va a ser la primera oportunidad de observar el proceso hondureño, ¿verdad? Desde el Observatorio Complutense, sí. Bueno, Carmen, entrando en esa materia de desinformación que usted, a través de su espacio que tiene, ciberpolítica, producción de libros, investigaciones, hasta llegar a lo puntual que nos ha comentado en la última experiencia, ¿cuáles son los conceptos básicos que los ciudadanos comunes y corrientes deben conocer y tener claridad en este tema que se le denomina desinformación? Sí, bueno, desinformación hasta hace nada, digamos hasta hace 10 años, cuando tú hablabas de desinformación simplemente era estar poco enterado de alguna cosa, ¿no? Estar desinformado. Estar desinformado era simplemente que no habías prestado atención, no te habías estudiado un tópico, no habías oído sobre un tema en particular, estabas despistado. Desde hace unos 10 años, un poco menos de 10 años, desde las elecciones 2016. En el 2016 hubo
tres elecciones muy importantes en el mundo que cambiaron todo lo que creíamos saber sobre campañas electorales, sobre comunicación política y sobre información digital. Y esas fueron las campañas donde en 2016 gana Donald Trump la presidencia en los Estados Unidos, gana el Brexit, la opción del Brexit, y por consiguiente la Gran Bretaña sale de la Unión Europea. Y luego hay un tercer proceso que ha sido mucho menos estudiado, pero que es mucho más cercano a nosotros, y es que pierde el referéndum de los acuerdos de paz en Colombia. Son tres elecciones que fueron muy interesantes porque en las tres pasaron cosas que se pensaban no podían pasar, ¿no? Las tres opciones ganadoras en esas tres campañas eran opciones que las encuestas venían diciendo que no podían ganar, ¿no? Pasó con Trump, pasó con el Brexit y pasó con los acuerdos de paz. Pero luego, además, hubo, además de esa falla de origen, digamos, de las encuestas, a partir de donde han seguido fallando mucho las encuestas en sus capacidades predictivas. Pero a partir de allí también pasan cosas como que las opciones menos esperanzadoras son las que ganan, cosa que también se creía no debía pasar, ¿no? Estábamos acostumbrados a que ganaban las campañas bonitas, las campañas sugerentes, las campañas que llevaban esperanza al electorado. No sé qué es ese ruido. No te preocupes, Carmen, hay un ave por acá cerca y está en las horas. Pensé que era un celular o algo así. Nada que ver desde Bilbao, no te preocupes. Ok, entonces, bueno, básicamente fueron tres elecciones sui generis, ¿no? Y a partir de allí, pues se empezaron a estudiar mucho las campañas, se empezó a estudiar mucho la influencia que lo digital había tenido sobre esas tres campañas, y tratando de interpretar o tratando de entender lo que había pasado, ¿no? Un poco se le hizo la autopsia a esas tres campañas. Y se le puso, digamos, como el dedo acusador a todo lo que haya tenido que ver con ciberpolítica y ciberpublicidad, ¿no? Pues recordemos que ese año 2017, que es cuando se empiezan a acuñar nuevas expresiones para entender qué es lo que había pasado, ¿no? Y se empieza a hablar de fake news, se empieza a hablar de posverdad, se empieza a hablar de desinformación digital. Y entonces, a partir de ese momento, pues, empezamos a hablar de la desinformación como la estamos conociendo ahora. Y la desinformación como la conocemos ahora es básicamente información problemática. Información problemática. Y no es que antes no haya habido información problemática, es decir, la información problemática siempre ha existido en las contiendas y podríamos hasta decir que es parte inherente a la política, pero esta información problemática tiene algunas características particulares, ¿no? Y la desinformación digital tiene algunas características particulares, básicamente relacionadas con la capacidad muy amplificada, muy masificada que tienen todos los ciudadanos de no solamente ser actores y recibir esfuerzos de desinformación, sino emitir desinformación, ¿no? Entonces, y esto sí tiene que ver con pues las redes sociales y el mundo de lo digital, ¿no? Entonces, pero el concepto que se maneja como desinformación digital tiene que ver con el esfuerzo deliberado de emitir información falsa o engañosa con el propósito de
crear unas narrativas con intereses políticos o económicos. Esa viene a ser poco más o menos la definición formal de desinformación digital. De interferencia y manipulación de la información, y se habla de técnicas, tácticas y procedimientos en el ámbito de desinformación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Para, así en una explicación muy como ha dado la de desinformación, por ejemplo, considerando que la audiencia son los elementos básicos que podría tener para saber cuándo hacer viral una información y cuándo detenerse. Sí, bueno, conforme ha ido, nosotros hemos tenido desinformación, o podría decirse que la desinformación es inherente, decíamos, a las campañas electorales, ¿no? Entonces, porque tiene que ver con el esfuerzo en llevar narrativas o el esfuerzo de persuadir, y a veces esos esfuerzos no se apegan estrictamente a la verdad, ¿no? Sin embargo, la desinformación contemporánea, la desinformación que estamos viendo a partir de 2017, tiene su origen como definición en un término ruso, curiosamente, ¿no? Desinformatisha, algo así. Y no es casualidad que esa desinformatisha es un término bélico, un término que viene de la Segunda Guerra Mundial. Es la intención deliberada de confundir a la opinión pública mediante el uso de informaciones falsas, ¿no? Eso es lo que en otros términos se conoce también como fake news, aunque hay mucha gente, particularmente los que vienen del mundo del periodismo, que rechazan la definición de fake news, porque si es news, es una noticia, no puede ser falsa, ¿no? Es una definición que es como un oxímoron, ¿no? Pero la Comisión Europea sí lo establece así, ¿no? Desinformatisha viene del ruso, y no es casualidad que la mayor parte de la desinformación digital contemporánea venga de Rusia, ¿no? E incluye esto, todas las formas de información falsa, inexacta, engañosa, que se hacen para causar un daño intencional sobre la esfera de la discusión pública o con fines de lucrarse económicamente, ¿no? Y es muy preocupante o preocupa mucho en la medida que viene erosionando la confianza en el sistema democrático y en los procesos electorales, ¿no? No en balde, en el año 2024, el Foro Económico Mundial identificó la desinformación o la mezcla entre la desinformación y las nuevas potencialidades que le estaba dando la inteligencia artificial, ese booster, ese motor que podría precipitar o amplificar enormemente la desinformación digital, como el riesgo contemporáneo número 1 del mundo, ¿no? Y podría sonar un poco exagerado cuando uno ve un mundo tan convulso como el que tenemos, en donde hay pues una enorme cantidad de problemas muy graves, entre otros los problemas bélicos y los problemas ambientales, ¿no? Pero ellos identificaron que esa mezcla entre desinformación, inteligencia artificial y la cantidad de elecciones que estaba habiendo en el mundo en ese gran ciclo electoral 2024, constituía el principal riesgo global, porque podía atentar y erosionar muy gravemente la democracia, ¿no? Y estamos en ese punto, seguimos en ese ciclo electoral y seguimos en ese gran ciclo electoral global, y seguimos con
bueno, problemas serios vinculados a la desinformación. También algunas oportunidades vinculadas al aprendizaje de la desinformación, ¿no? Porque cada vez se va conociendo más y cada vez existe una mayor alfabetización digital entre los usuarios que permite prevenir o permite inmunizarse contra la desinformación, ¿no? Como tú lo has mencionado, sin duda que 9 años después, ya 2025 del 2016, esto ha sido una espiral, ¿verdad? Y hoy por hoy es parte de la estrategia el tema de hacer desinformación para manipular la voluntad o el sentido de decisión que tienen los ciudadanos electores al momento de elegir, Carmen. Sí, bueno, sin duda, pues, sin duda, pero hasta qué punto es parte de la diatriba política tradicional, de la diatriba política contemporánea, ¿no? Alguien te podría decir, bueno, pero eso ha pasado siempre. La diferencia, y puede tener parte de razón, la diferencia es que hoy en día tú puedes tener, tú tienes las herramientas para hacer que puedan ser creíbles cosas que no han pasado, ¿no? Y me refiero a todas las técnicas de inteligencia artificial que permiten crear deepfakes, ¿no? Estos deepfakes son la capacidad de crear videos alterados y que son cada vez más reales, cada vez más verosímiles, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones cercanas lo hemos visto y yo creo que ustedes también han tenido algún ejemplo en Honduras, pero un ejemplo muy reciente fue el que hubo en las elecciones de mitad de periodo en la Argentina, donde había dos bloques fuertes, fue una elección bastante polarizada, pero había un tercer bloque constituido por los gobernadores, ¿no?, de algunas provincias, un tercer bloque mucho menor, pero que pretendía tener algún espacio, algunas curules parlamentarias, ¿no? 2 días antes de la elección, por ejemplo, se presenta Mauricio Macri y empieza a circular viralmente un video de Mauricio Macri, el expresidente y fundador del partido PRO, un video muy verosímil, muy bien hecho, donde era Macri, gesticulaba Macri, hablaba como Macri, movía los labios como al tiempo que hablaba, y era un video donde invitaba a no votar por los candidatos de Milei, que era el aliado natural del partido PRO, sino que él estaba desencantado de Milei e invitaba a votar por esta tercera opción de los candidatos a gobernadores. Quizás el ejemplo cercano y en nuestro continente que tenemos más peligroso, si se quiere, ¿no? Hay otras cosas que han pasado igualmente, ¿no? Pero al final este tipo de cosas que sobre todo cuando suceden en las últimas horas de una carrera electoral, pues pueden causar mucho daño y pueden erosionar tremendamente el sistema democrático, ¿no? Particularmente, además, en Latinoamérica no hemos visto muchos ejemplos, pero hemos visto algún ejemplo en Europa, en Rumanía particularmente, donde ha habido mucha injerencia extranjera en la aparición de desinformación digital, ¿no? Y en la incidencia en la persuasión de los electores, ¿no? Los esfuerzos de persuadir a los electores. Porque tú puedes decir, y volviendo a tu comentario, a tu pregunta original, tú puedes decir que la persuasión y hasta cierto punto la manipulación política es parte del paisaje
corriente en una campaña electoral, pero hay cosas que son inadmisibles y que ninguna sociedad las admite, ni la legislación electoral de esta sociedad lo penaliza, y es que tú no puedes tener interferencia extranjera en las elecciones, ¿no? Entonces, si tú tienes injerencia rusa comprobada en las elecciones, pues estás cometiendo un delito y estás alterando el curso natural de la dinámica electoral del país, ¿no? Y eso pues, se ha visto, se viene viendo y se sigue viendo. Carmen, ¿y las encuestas y las pseudoencuestas en tiempo electoral? Muy interesante. Es muy interesante porque las encuestas se han hecho cada vez más parte del ecosistema de la desinformación, ¿no? Entonces, así como existen pseudomedios que no son medios porque no tienen la lógica de una sala de redacción y los criterios éticos y profesionales de una sala de redacción, sino que publican cosas que buscan influir o persuadir o manipular a la discusión pública. Asimismo existen pseudoencuestas. Y se busca o se pretende confundir al electorado. Esto en el caso hondureño puede ser muy importante porque, porque en Honduras tenemos un sistema electoral a una sola vuelta, ¿no? Y si tenemos un sistema electoral a una sola vuelta, puede haber gente que esté buscando la información de las encuestas, buscando economía del voto, ¿no? Buscando hacer economía del voto. Cuando eso pasa y la gente acude a las encuestas, pues la aparición de pseudoencuestas pues enturbia esa decisión más racional, digamos, de los electores, ¿no? Entonces, este tema, claro, cuando tú tenías un país que era un país bipartidista y tenías una sola vuelta, pues era lógico, ¿no? Pero cuando tú ya dejaste de ser un país bipartidista y tienes varias opciones, pues el tener una sola vuelta te conduce a que es posible que gane la primera minoría o la mayoría que debería ser. Bien, usted está en sintonía de su programa Hablemos de Política y Elecciones. Conversamos en esta noche, en Bilbao, España, con Carmen Beatriz Fernández, experta en la parte de ciberpolítica, campañas electorales y todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciberpolítica. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve. No se vaya, ya regresamos. Regresamos, este es su espacio, Hablemos de Política y Elecciones. Hoy transmitimos en este día martes, en una edición especial. Nosotros siempre lo hacemos los lunes de costumbre, salvo el día de hoy, 25 de noviembre. Estamos conversando sobre la desinformación en el tiempo electoral, cuáles son los efectos que tiene, cómo se puede conocer la desinformación y cómo se debe evitar difundir noticias que no son ciertas, que no son reales. Conversamos con una experta en el tema, Carmen Beatriz Fernández, y en este segundo segmento, Carmen, la pregunta es, y hablemos entonces de los discursos de odio, ¿verdad? ¿Qué son y qué provocan?
Sí, bueno, el discurso de odio, a ver, estamos casi que estás diseccionando todos los problemas de las elecciones contemporáneas, ¿no? El discurso de odio se ha asociado parcialmente, al menos, al tema de la polarización, ¿no? Ahora bien, hay dos tipos de polarización. Hay una polarización que es ideológica, que tiene que ver con posturas, ¿no? Y entonces tú polarizas una sociedad porque la sociedad está enfrentada en función de temas o en función de dogmas, pero hay otro tipo de polarización que es más peligrosa y más relacionada al discurso de odio, que es la polarización afectiva. Y esta no tiene tanto que ver con los temas en sí, como con el rechazo visceral o el rechazo muy emocional de una figura política o de una personalidad política, ¿no? Tiene que ver con la personalización de la política. Y tanto la polarización afectiva como las encuestas como parte de ese ecosistema desinformativo son aspectos muy peligrosos de las elecciones contemporáneas y muy frecuentes, ¿no? Hay otro tipo de discursos de odio también que no tienen tanto que ver con la elección como tal. Pues hay recientemente, hoy por ejemplo, que es el Día internacional contra la violencia femenina o que trata de evitar la violencia contra la mujer, se ha recordado y venía leyendo un informe que sacó Naciones Unidas de cómo la violencia digital se ensaña particularmente contra las mujeres con discursos de odio. Tiene también que ver, el discurso de odio puede ser también que ver con actitudes xenófobas, puede tener que ver con actitudes racistas. Hay varios tipos de discursos de odio, pero el que tiene más que ver con lo electoral está vinculado a esa polarización afectiva, donde tú rechazas o los partidarios de un líder rechazan de una manera muy vehemente, muy emocional, todo lo que tenga que ver con el contrario, ¿no? Y una forma de medirlo o se mide esta polarización emocional también con encuestas, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más ha crecido, uno de los sitios donde más ha crecido la polarización emocional y donde más se ha presentado discursos de odio, lo miden, por ejemplo, a usted le gustaría que su hija se casase con un republicano, si usted en su familia es demócrata, y lo contrastan con lo que si tú permitirías que tu hija, si tú eres blanco, se casase con un negro, o si tú eres cristiano, se casase con un musulmán, ¿no? Y el casarse hoy por hoy con una persona del partido opuesto es una de las peores cosas que le puede pasar a un americano. Y eso hace apenas 30 años no era así, ¿no? Entonces eso tiene que ver con esa polarización afectiva que ha sido muy negativa en las sociedades y que impulsa ese discurso de odio en la política, ¿no? Carmen, ¿cómo se percibe desde la academia y desde la comunidad internacional? Y todavía un tercer elemento desde allá, desde Europa o desde muy cerca aquí en el continente latinoamericano, la elección próxima a realizarse en Honduras el próximo domingo 30 de noviembre. Bueno, Honduras y Latinoamérica en general no es parte fundamental de la agenda noticiosa europea, ¿no? Y lamentable, pero es así, ¿no? En estos momentos, pues la única atención que está recibiendo Latinoamérica tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Caribe, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Caribe, lo que está ocurriendo
con Venezuela. Pero sin duda quienes somos un poquito más, digamos, más friki de la política, sí, y lo estamos siguiendo, pues lo seguimos con mucha preocupación, ¿no? Porque se percibe una gran tensión institucional. Y no es que anteriormente no haya habido tensiones institucionales en las elecciones de Honduras. Yo creo que Honduras ya lleva al menos casi 2 décadas con tensiones muy fuertes en lo institucional. Pero yo creo que en este proceso pues se están viendo desafíos quizás más importantes, ¿no? Por lo que pasó hace unos meses con las primarias, con los problemas logísticos, los problemas de falta de confianza, problemas de inseguridad, añadidos a presiones geopolíticas con 2 gigantes, ¿no? Presiones geopolíticas tanto desde Estados Unidos como desde China, ¿no? Y eso sin duda preocupa y el arbitraje tampoco está ofreciendo un sendero de tranquilidad, ¿no? Que le ofrezca tranquilidad al electorado, ¿no? Y desde el punto de vista del Observatorio Complutense de Desinformación, harán esa observación, como tú lo dijiste, una observación especial, específica, diferenciada a la parte que se acostumbra, que es la misión de observación en la etapa preelectoral, electoral, postelectoral, en el tema de la administración electoral, en el tema de lo contencioso electoral. ¿Cuál es el papel que hace la Complutense a través del Observatorio Complutense de Desinformación y su aporte en el tema de la elección del próximo 30 de noviembre en Honduras? Sí, el esfuerzo que se hace desde la Complutense es crear una terna como tres socios fundamentales para facilitar la observación de la desinformación digital, ¿no? Un primer socio es una institución académica local. El segundo socio es una entidad que haga fact-checking, vinculada al periodismo y que lo haga con algunos criterios internacionalmente validados, ¿no? Y el tercer socio es el árbitro electoral. Pues se trata siempre de tener una relación armónica con el árbitro electoral, en el entendido que pues los observadores pues como observadores internacionales, pues lo que se busca es que haya un proceso lo más armónico posible y que la desinformación no afecte de forma fatal la elección, ¿no? Entonces, la idea es que con esa terna, con esos 3 socios locales, se busque se realice un proceso lo más saludable posible, al menos en lo que se refiere al tema digital, ¿no? Y en este caso, obviamente, el Observatorio Complutense de Desinformación y los socios que tú has mencionado en el país, no es que van a buscar y se encuentran toda la desinformación, decir esas notas falsas, sino más bien es más orientado para ver cuál es la frecuencia, ¿cierto?, de la ocurrencia de este tema, y debería estar el Consejo Nacional Electoral en toda la capacidad de emitir toda la información pertinente sobre el proceso electoral. Ustedes han tenido, mezclando un poquito la relación, ustedes recientemente estuvieron en las elecciones de Bolivia, ¿cierto?
Sí. ¿Han encontrado ustedes, por la práctica anterior o por la experiencia anterior, capacidades dentro del ente rector electoral para combatir la desinformación? Por algo que tú dijiste en el inicio de la plática de hoy, que ante el vacío de información, porque además es una ley de física, ¿verdad? Tú tienes sobre tu escritorio un cuaderno, no puedes poner una taza de café encima, pero quitas el cuaderno y hay espacio para poner la taza de café. Y en ese sentido, en Bolivia alcanzaron a determinar, o por lo menos a interpretar, alguna capacidad desde el ente rector para poder combatir con información oficial, verídica y además legal el tema de la desinformación. Y en el tema de Honduras, ¿qué podríamos esperar? Claro, la desinformación es un fenómeno muy global y muchas de las cosas que se ven en un sitio se ven en otra. Entonces hay una migración, digamos, de los temas de la desinformación de unas sociedades a otras, y en ese sentido, pues, el aprendizaje o la experiencia de un país a otro país, pues tiene sentido y tiene validez, ¿no? Y la desinformación, lo que vamos sabiendo de la desinformación es que se combate se combate cuerpo a cuerpo, digamos, por un lado con información de calidad, ¿no? La desinformación no tiene razón de ser si tú tienes buena información circulando, ¿no? Entonces la información de calidad es fundamental. Pero la segunda cosa fundamental es que tengas alfabetización digital, o sea, que la gente esté consciente de que no puede creer todo lo que ve. Y ese axioma que durante 2000 años compartimos como humanidad de ver para creer, hoy ya no es tan cierto, ¿no? Y la buena noticia es que los electores lo van aprendiendo. Pero el tercer elemento que es fundamental y que va al meollo de lo que preguntas es el fortalecimiento de las capacidades técnicas del arbitraje, ¿no? del árbitro, porque al final la desinformación o entender la desinformación y combatir la desinformación pasa por aprender lo que está y entender lo que está pasando. O sea, si no entiendes lo que está pasando, si no eres tú como árbitro digitalmente alfabetizado, es muy imposible que puedas ponerle coto a lo que ocurre, ¿no? Entonces, muchos árbitros de Latinoamérica tienen una especie de sala de crisis, de comando de crisis, que permite atajar, digamos, cosas que se puedan estar viendo, sobre todo en las últimas horas o en las últimas semanas, que es cuando se incrementa la desinformación o la frecuencia de la desinformación. Porque lo que está muy claro, y lo hemos venido viendo en todos los procesos, es que existe una relación entre desinformación electoral y calidad de la democracia. A mayor calidad de la democracia, tú tienes menos desinformación, que es lo que hemos visto en sociedades como o elecciones 2024 como la uruguaya, y lo inverso, a menor calidad de la democracia, mayor desinformación, que lo vimos, por ejemplo, en el caso venezolano con mucha claridad. Entonces, esa correlación negativa, digamos, puede reforzarse, pues fortaleciendo la democracia, ¿no? Fortalecer la democracia es también fortalecer las capacidades técnicas de sus árbitros. Entonces, yo no estoy en capacidad de juzgar cuál es la capacidad técnica del árbitro respecto a la desinformación, pero sí de decir que es muy importante que sí. Bueno, no puede descalificar, ni nadie puede descalificar, pero sí se le puede dar un norte al Consejo Nacional Electoral en la necesidad que tiene de emitir información precisa, ¿verdad? Porque la frecuencia de desinformación
ya está siendo alta y va a ser más alta, como tú lo dijiste, y eso es muy particular de cada proceso electoral. ¿La democracia, Carmen, está en crisis? Pregunta. La democracia está en crisis, en todas partes del mundo, diría yo, en Latinoamérica en particular, pero también hay casos donde nosotros vamos viendo que la democracia es rescatable y puedes reconstruirla, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver en Bolivia, por ejemplo, fue un proceso hermoso, un proceso donde se fortalecieron muchísimo las capacidades del arbitraje, particularmente con la observación internacional, no solamente la observación internacional en el momento, en el día de la elección, que esa es mucho menos relevante, sino la de todos los meses anteriores que permitieron fortalecer enormemente las capacidades y el proceso logístico electoral como tal, ¿no? Bolivia ha tenido una historia de mucha turbulencia en procesos electorales y eso en parte tenía que ver con la incapacidad del sistema electoral de dar resultados pronto, ¿no? Eso se subsanó en este proceso electoral, los resultados se dieron la misma noche de las elecciones, no hubo conflictos importantes, básicamente porque los actores o la conducta cívica y democrática de los actores permitió el reconocimiento del adversario sin entender al adversario como enemigo, ¿no? O sea, todas esas cosas que no tienen que ver estrictamente con la desinformación digital, sino tienen que ver con la democracia y con las reglas no escritas de la democracia, ¿no? Esa, la tolerancia mutua, el entender al que está enfrente como parte del juego democrático, que no siempre es fácil, ¿no? Y que en muchas sociedades latinoamericanas está muy, muy comprometido, pero que al final termina siendo lo fundamental, ¿no? Y obviamente, como tú lo dices, pues, pero sí es el tema, el tema este de la desinformación, un flagelo que definitivamente amenaza y deconstruye, pues, la democracia no entendida como solamente el proceso electoral, ¿verdad? Porque apenas es el adminículo que sirve para llegar a la calidad de democracia que tú has mencionado en esta tarde. Carmen, ¿es un flagelo lo que estamos sufriendo con la desinformación? Bueno, yo no lo llamaría un flagelo, es un reto importante, es un reto importantísimo, pero creo que se va entendiendo cada vez mejor cómo funciona y se va contrarrestando cada vez mejor también, se le va atacando cada vez mejor. Y por otro lado, el elector está cada vez más consciente, ¿no? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Hoy por hoy los públicos más vulnerables tienen que ver con quienes son mayores, quienes son menos alfabetizados digitalmente y quienes siendo menos alfabetizados digitalmente, tienden a consumir mucha información digital, ¿no? Ese es el público hoy más vulnerable. Pero aún ese público tan vulnerable puede aprender a distinguir que en la práctica es alfabetizarse digitalmente, particularmente en lo electoral, ¿no? Bien, gracias, Carmen. Vamos a entrar al último segmento, el tercero. Aquí son preguntas cortas, respuestas cortas. Tu espacio, ciberpolítica, ¿cómo lo defines? Cambiante, permanentemente cambiante. La democracia en sí, ¿cómo la defines?
Oye, la democracia es convivencia. Yo creo que lo que tú sugerías antes, ¿no? La democracia no es salir a votar. La democracia es aprender a establecer y a comportarse, a establecer normas, cumplirlas y comportarse en paz. La democracia es la paz. El Observatorio Complutense de Desinformación. Bueno, un proyecto ongoing, ¿no? Un proyecto en marcha. La elección en Honduras. Un reto importante y complicada, pero bueno, complicadas han sido siempre las elecciones en Honduras, ¿no? Esta va un gradito más allá. Y en realidad tú eres una conocedora del proceso electoral hondureño. Tú has sido parte de consultorías y sabes de lo que está hablando. Carmen Beatriz Fernández. ¿Qué? ¿Cómo lo resumes? ¿Esa es una pregunta? Sí. No sé. Es complicado. Multitasking. Multitasking, multitareas. Muy bien. Gracias, Carmen, por el tiempo que nos has dispensado. La hora ya se hace noche por donde estás ahora, pero te agradecemos por ese compromiso que tienes en la necesidad de construir ciudadanía democrática, que pasa justamente en el caso de la desinformación por la alfabetización, ¿verdad? Pero que también, como lo dijo en su momento un prócer que tenemos por aquí, el sabio Valle, la primera necesidad del Estado es la educación, y obviamente eso tiene su acepción política electoral, y solamente bajo esos conceptos de educación podemos hacer una ciudadanía que sea más consciente, más responsable y menos manipulada. Así que despídete de nuestro auditorio y de nuevo gracias, Carmen. Tienes palabras finales. Bueno, nada, muchas gracias a ti, Denise, muchas gracias por la oportunidad, por la interesante conversación, y bueno, deseándoles a los hondureños que salgan airosos de este reto tan importante, ¿no? Bueno, Carmen, buena noche y será hasta la próxima. Usted ha estado hoy en sintonía del programa Hablemos de Política y Elecciones. Se retransmite a las 9 de la noche de hoy mismo, y le invitamos desde ya para que el próximo lunes 1 de diciembre nos acompañe en el último programa. Se acabó la coyuntura política electoral, llega al cierre el programa. Tendremos un análisis político electoral del proceso de elecciones generales del 2025. Será hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Y asista a ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre. Recuerde que a las 5 o 6 de la tarde usted debe exigir que la votación, que el conteo de los votos, el llenado de las actas, la transmisión de los resultados electorales sea pública, y que ni la Fuerza Armada, ni la Policía Nacional, ni la Junta Receptora de Votos, ni ninguna organización afín a ningún partido político bajo la denominación que sea, le puede impedir a usted y a mí regresar, y nadie puede tampoco cerrar ni puertas ni ventanas, porque la ley electoral determina que el voto el día de la elección general el conteo de los votos es público. Usted, yo y todos los que querramos podemos verle. Con la compañía y asistencia del ingeniero Edwin, le agradecemos su sintonía. Que estén bien, pasen buena tarde y hasta la próxima. Dios bendiga Honduras.